Hace 3 años, en el 25 aniversario del líder más importante del Oriente Antioqueño en el siglo pasado, el doctor Ramón Emilio Arcila, quedamos con 3 compromisos. Hacer que el movimiento cívico fuera reconocido víctima del conflicto armado, procurar crear la Comisión de la Verdad para saber qué pasó y hacer que el movimiento cívico fuera declarado víctima del conflicto armado. En el proceso de organización de todos estos temas descubrimos que nuestra dirigencia popular tenía unos grandes vacíos en el conocimiento de la historia del movimiento cívico, de la historia de la región, de cuál era el contexto político que se estaba viviendo con las negociaciones de La Habana, cuál era la agenda actual y cuál era la perspectiva. Por eso construimos ese diplomado con 150 horas de duración que nos diera como resultado la actualización de la dirigencia popular y social del Oriente Antioqueño en los temas sociales y políticos de la actualidad. Ramón Emilio Arcila, un personaje completamente desinteresado que fue fundador de la Universidad Autónoma, cofundador, siendo estudiante aún, y que logró sembrar el espíritu de lo que debe ser una universidad pública, porque la preocupación era de formar estudiantes que fueran la masa crítica de la sociedad para hacerla avanzar. Y eso fue en un principio la creación de la Universidad Autónoma. En sus propuestas del Oriente Antioqueño como abogado, defensor de los derechos del territorio y defensor de los derechos sociales y humanos y ciudadanos, fue un hombre que lo dio todo hasta su propia vida. Arriesgó su economía, su tranquilidad, su libertad. Es uno de los abogados alternativos y populares que más detenciones tuvo por la defensa de los intereses de los ciudadanos y de la defensa de los derechos territoriales. En ese tiempo la diferencia entre un servicio público urbano de la casa en cualquier pueblo del Oriente con Medellín era 300% más caro en el Oriente que en Medellín. Fuera de eso, al sector rural le cobraban un 10% más. Eso hoy en día las tarifas están homogenizadas. Se logró el cumplimiento de la ley 56 de 1981, que fue la creación de Cornare. Se logró que se reconociera el contrato maestro entre el Peñol y empresas públicas. Es decir, se lograron muchas cosas y nos habíamos convertido en un poder político porque influíamos e incidíamos en las políticas públicas, que cuando eran favorables las apoyábamos, pero cuando estábamos en contra nos levantamos con una voz de protesta. Este momento es un recordatorio histórico en la recuperación de la memoria histórica, eso forma parte del diplomado, pero todas las luchas siguen siendo vigentes. Estamos pidiendo, por ejemplo, cómo es posible que se vende a Isagen y que por ley le toca al Oriente el 10% de esas regalías. Esos son 600.000 millones de pesos y uno va a ver en qué los van a gastar y se están gastando en cemento y ladrillo y no en educación, por ejemplo, que necesitamos fortalecer la educación en el campo. No hay un aumento en los impuestos predial para ISA, Isagen y empresas públicas, para que tengan más recursos los municipios, para educación, para salud, para invertir en los proyectos productivos de nuestros campesinos. Hay una nueva juventud, mucho más preparada, mucho más consciente, organizada, y está creando la nueva agenda para el siglo XXI. De aquí salen los elementos esenciales producto de un análisis de conocimiento de causa. Se van a construir y se van a reunir para acordar una nueva agenda para el siglo XXI. El Oriente Antioqueño tiene futuro y el nivel de vida y justicia y no impunidad se va a dar en este departamento y en esta región. Hay solicitudes 5, una segunda cohorte en Marinilla, otra la están pidiendo en El Peñol, en Sonsón, es decir, hay 5 peticiones de diplomado. La estamos construyendo y vamos a mirar a ver la viabilidad económica porque es difícil. Aquí hubo una participación histórica, no recuerdo bien los nombres, pero estaba un abogado de apellido Arcila también, era un hombre importantísimo. Eso, habían 2 señores que tenían un cafecito que iban siempre a representación, había un poeta, eso que siempre en sus participación expresaba su poesía contestataria y altanera.
Es decir, estuvo inclusive en el foro, en el primer foro que hicimos regional, donde iniciamos este proceso, creo que murió el año pasado, el poeta de acá, Roberto. Entonces, él estuvo allá en ese evento del foro y hubo siempre participación. En el actual diplomado también hubo participación de profesores, del fundador del Nunca Más y de doña Sonia, y han hecho participación, y en honor a eso les hicimos el cierre a petición de ellos de que este diplomado lo terminaríamos acá, como hoy exitosamente lo hemos realizado.